analizar la farmacocinética y la farmacodinamia y, por supuesto, contribuir con el uso racional de los fármacos en relación al análisis riesgo-beneficio. Vale decir, estos primeros capítulos, podríamos decir incluso hasta los cuatro primeros temas, los tres primeros temas, que es generalidades, cinética y dinámica, son básicamente aplicación de los conceptos fisiológicos que ustedes ya conocen a la farmacología. O sea, estos contenidos son súper sencillos, todavía no es nada complicado. Por eso les digo, aprovechen el primer parcial, traten de sacarse la mejor nota que puedan, porque es fácil, ¿sí? Obviamente no quiere decir que es pan con queso, ¿no? Pero sí son bastante sencillos en relación a lo que se viene después. Cuando ya empezamos a ver fármacos como tal, eso sí se pone complicado, ¿sí? Entonces es muy importante tomar en cuenta esa recomendación. Bien, si hablamos de la farmacología, decimos que la farmacología deriva del griego fármaco, que hace referencia a remedio o droga. Y logos, que ya saben ustedes que hace referencia a estudio o tratado de. Entonces, la farmacología se define como la ciencia o el estudio razonado de los fármacos, ¿sí? Eso es lo que significa la palabra farmacología o la farmacología como tal. Y obviamente si analizo estudio razonado de los fármacos, implica que vamos a tener que entender, analizar todo lo que ocurre cuando un individuo recibe un fármaco, ¿sí? Desde que el fármaco ingresa hasta que el fármaco sale. Y además el impacto que genera ese fármaco cuando ingresa al organismo del paciente. Entonces es muy importante que podamos entender eso, que es bastante amplio, ¿sí? De ninguna manera la farmacología implica saber solo fármaco y dosis. Porque alguna vez me decían, ay doctora, tanto nos exige, solo nos piden fármaco y dosis en los rotes, nada más nos preguntan. Yo le digo, para saber fármaco y dosis, primero que no necesitas ser médico. Googleas ahí o le preguntas a ChatGPT, te va a dar el fármaco y la dosis, ¿sí? Tú tienes que saber como médico ese fármaco, dónde va, qué hace, cómo va a actuar, y si tu paciente se complica, cómo vas a producir esa complicación, ¿sí? O si el efecto en el paciente se está produciendo en un lugar y en otro lugar, ¿por qué se produce? ¿Cómo se produce? Para que tú sepas medir el impacto de lo que estás haciendo, ¿sí? Para eso estudias farmacología. Y fármaco y dosis no es suficiente. Además eso lo sabe cualquiera, ¿sí? Para eso no necesitamos estudiar. Entonces, muy importante que tomen en cuenta eso. Segundo, es importante considerar que la farmacología real estamos llevándola en el ciclo preclínico, ¿vale? Es decir, ustedes ya han avanzado 4 semestres de materias básicas, ¿sí? Y por eso les dice ahí la anatomía, la bioquímica, la fisiología, la biofísica, la microbiología, la fisiología, que es pilar fundamental, son las bases sobre las cuales vamos a construir farmacología, ¿sí? Yo no voy a construir farmacología al aire, porque cuando, por ejemplo, yo les hable de fármacos simpático-miméticos, tú ya tienes que saber dónde están los receptores alfa, en qué órganos se distribuyen, y cuando se activan esos receptores, ¿qué pasa? Eso es fisiología, ¿sí? Porque cuando yo te diga, le estoy dando un simpático mimético que es agonista alfa 1A, tú tienes que saber dónde va a actuar y cuál va a ser el efecto en el paciente, ¿sí? O tendrás que saber dónde están distribuidos los beta, dónde predomina beta 1, dónde predomina beta 2, ¿sí? O dónde están los muscarínicos, dónde están los nicotínicos, los dopaminérgicos, los GABAérgicos. En todo eso trabajamos con fármacos. Y todo eso tú ya has aprendido en fisiología, ¿sí? Entonces yo voy a construir en base a lo que ustedes ya tienen conocimiento, base. Por eso son materias básicas, ¿sí? Entonces, por eso les digo siempre, vayan repasando sus contenidos. Cuando veamos antimicrobianos, tienes que saber micro, pues se supone que tú ya vienes sabiendo cuál es gram positivo, cuál es gram negativo, cuál es aerobio, cuál es anaerobio, ¿sí? Y aquí vamos a hablar, ¿qué uso? Si es un gram positivo. Si es foco infeccioso urinario, entonces, ¿qué fármacos voy a usar? ¿Por qué? Su espectro es este. ¿Sí? Entonces, toda esa base que ustedes ya han aprendido es sumamente importante.
No es para aprobar el examen, es para toda su vida, ¿sí? Por eso este diagnóstico es muy importante, porque me da un pantallazo de cómo han captado la información básica. Y les estoy evaluando un semestre anterior, ¿sí? Se supone que ahora, cierto, no se van a saber el detalle, justo la enzima que comandaba el paso 3 de la glucosa. Puede que no se acuerden eso, pero las cosas básicas, grandes, las tienen que saber, ¿sí? Porque sobre eso vamos a trabajar. ¿Listo? Bien. Hay un punto importante. Es cierto que hemos dicho la farmacología es el estudio relacionado de los fármacos. Entonces, van a ver que tanto el Katsun como muchos autores de farmacología utilizan fármaco y droga como sinónimos. Incluso ahí le metemos fármaco, droga y medicamento, ¿sí? Y el Katsun también lo hace. Algún rato me dice droga, algún rato me dice fármaco, porque además con la traducción de inglés, como es un libro anglosajón, fármaco en inglés, ¿cómo se dice? Drug, ¿sí? Droga. Entonces, lo usa como sinónimos. Pero yo les digo siempre, ustedes como profesionales en salud no pueden manejarlos como sinónimos porque no son sinónimos, ¿sí? Y tienen que entender la diferencia entre uno y otro. No para que vayan y se peleen en su rote con la licenciada o con su docente de rote y digan, no, que no es fármaco, que es droga, que no es droga, que es medicamento. No, no es para eso, ¿sí? Simplemente para que ustedes manejen con propiedad y correctamente los conceptos. Nada más. Entonces, esta parte que vamos a ver no está en el Katsun. En el Katsun lo van a encontrar como sinónimos, ¿sí? ¿Qué sería un fármaco? Un fármaco definido es una sustancia química que produce un cambio biológico. Eso es un fármaco, ¿sí? Entonces, este es un concepto muy amplio porque realmente tenemos gran cantidad de sustancias químicas que pueden producir cambios biológicos. Y si yo quiero saber qué es un medicamento, fíjense, lo defino como una sustancia farmacológica, vale decir, si es una sustancia farmacológica, es sustancia química que produce cambio biológico, ¿sí? Pero aquí está el detalle y la diferencia. Cuando es un medicamento, se usa para prevenir, diagnosticar, tratar y aliviar síntomas de enfermedades. ¿Qué quiere decir eso? Que esa sustancia farmacológica tiene un fin terapéutico. Eso es lo que diferencia un fármaco de un medicamento. Que el fármaco es la molécula química que se está trabajando en experimentación para tratar de diseñar, puede ser un fármaco, puede ser un veneno biológico, puede ser una sustancia que se va a usar en la industria, tiene distintos fines. Pero cuando su fin es terapéutico para estos objetivos terapéuticos, entonces decimos es medicamento, ¿sí? Entonces lo que nosotros usamos son medicamentos principalmente, ¿sí? Bien, entonces vamos desglosando un poquito estas características. ¿Cuándo utilizaría un fármaco para prevenir? A eso le llamamos tratamiento profiláctico. Entonces, ¿qué es profilaxis? Profilaxis es prevención. La pregunta es, si yo le aplico, por ejemplo, a mi paciente la vacuna BCG que se usa en tuberculosis, que todos nos lo han puesto cuando hemos nacido, ¿será tratamiento profiláctico? No. ¿Por qué no? Porque no evita que te enfermes. Te puedes enfermar, pero evita las formas graves. Ya, pero su objetivo no es prevenir la tuberculosis, su objetivo justamente es prevenir las formas graves. Si su objetivo es prevenir las formas graves y previene las formas graves, ¿está cumpliendo su objetivo profiláctico? Sí. Claro, está cumpliendo. Ahora, si te digo, la BCG hace profilaxis de tuberculosis pulmonar, falso. Porque aún con BCG te puedes enfermar con tuberculosis pulmonar. No hace profilaxis de TBC pulmonar, pero sí de las formas graves. Si tienes la vacuna, no vas a tener formas graves, ¿sí? Entonces el objetivo es diferente, ¿sí? Pero si hace profilaxis, claro que sí. Pero la pregunta es tratamiento profiláctico? ¿Qué dice? Cambiamos de ejemplo.
Digamos que tengo un paciente que es cardiópata, tiene arritmia cardíaca, le han puesto una válvula y además es obeso, tiene riesgo de trombosis. Cualquier rato puede formarse un coágulo y me obstruye un vaso, ¿sí? Entonces yo he decidido darle ácido acetil salicílico, aspirina, ¿sí? Para evitar las trombosis. ¿Es tratamiento profiláctico? ¿Sí? ¿Por qué dices que sí? Porque entiendo que se está refiriendo a dos cosas diferentes, a profilaxis y tratamiento profiláctico. ¿Cuál sería la diferencia? Que en el tratamiento profiláctico le vamos a dar lo que es un medicamento para evitar esas complicaciones, en cambio la profilaxis se refiere a algo más general como cuidados preventivos, medidas preventivas, pero a grandes rasgos lo otro es más específico, por así decirlo. Muy bien. ¿Cuál es el punto clave para entender la diferencia? Cuando es tratamiento profiláctico, tengo que usar fármacos o medicamentos, ¿sí? Entonces, en el segundo ejemplo, donde uso ácido acetil salicílico, ¿estoy usando un fármaco para prevenir un problema? Sí. Entonces, eso es un tratamiento profiláctico, ¿sí? En el primer ejemplo de la vacuna, ¿estoy usando un fármaco? No, porque la vacuna no es fármaco. La vacuna es microorganismo o partes del microorganismo, son compuestos de microorganismos diseñados para estimular una respuesta inmune en tu organismo. Entonces, ¿es profilaxis? Sí. ¿Es tratamiento profiláctico? No, porque no está usando fármaco. ¿Está claro? ¿Sí? Entonces les doy otros ejemplos. Si te digo, ok, estamos en época alta de brotes de COVID, entonces vamos a usar como profilaxis lavado de manos con agua y jabón. ¿Es profilaxis? Sí. ¿Es tratamiento profiláctico? No. ¿Sí? ¿Se entiende? Ok, te voy a dar dosis altas de ibuprofeno porque estás con un cuadro viral, estás con COVID, entonces te voy a dar ibuprofeno para prevenir la inflamación, o controlar la inflamación que ya tienes, controlar tu fiebre, controlar tu malestar, y te voy a dar además antigripal. Y como te estoy dando una cantidad significativa y te voy a dar 10 días de tratamiento, entonces decido darte omeprazol como protector de la mucosa gástrica. ¿Es tratamiento profiláctico el omeprazol? ¿Sí? ¿Por qué? ¿Pero tiene gastritis mi paciente? ¿Tiene lesión de la mucosa gástrica? No. Entonces le estoy dando un fármaco para evitar un problema. ¿Por qué? Porque como le estoy dando AINES en grandes dosis, puede haber lesión de la mucosa gástrica. Entonces fíjense, me estoy anticipando al problema con un tratamiento farmacológico antes de que ocurra el problema. ¿Se entiende bien el concepto? Muy bien. Entonces, podemos dar 1000 ejemplos de tratamiento profiláctico, pero ahora vamos a pasar al tratamiento específico. Si quieren, este sería el tratamiento terapéutico, cuando hablamos de tratar enfermedades específicas. Voy a dejar el diagnóstico para después porque es el más complejo. Entonces, cuando hago tratamiento terapéutico o uso fármacos para tratar una enfermedad específica, estoy hablando de un tratamiento terapéutico, ¿sí? Esto es lo que hacemos todo el tiempo en consulta. Mi paciente viene, lo reviso, qué sé yo, tiene faringoamigdalitis bacteriana, entonces le doy un tratamiento para matar esa bacteria, ¿sí? Viene, le echo el diagnóstico de diabetes, entonces le doy tratamiento para la diabetes. Viene, tiene diagnóstico de hipertensión, entonces le doy tratamiento para la hipertensión. Entonces fíjense, el tratamiento terapéutico es lo que hago siempre en base al diagnóstico del paciente. Para su diagnóstico hay un esquema de terapia establecida, estandarizada, y la voy a usar, ¿sí? Entonces, en este no hay donde perderse porque es lo que hacemos todo el tiempo, ¿sí? Pero también puedo hacer tratamiento sintomático.
En el tratamiento sintomático no voy a curar la enfermedad de base y voy a aliviar sus síntomas, ¿sí? ¿En qué caso creen que haríamos tratamiento sintomático? Una enfermedad que no tiene cura. Muy bien, si tengo un paciente que tiene, por ejemplo, artritis reumatoide, ¿se va a curar? No, no se va a curar porque el problema es el sistema inmune y no lo puedo eliminar, ¿sí? Entonces, ¿qué voy a hacer? Tratamiento sintomático, ¿sí? Voy a tratar de controlar los síntomas, de lentificar la evolución de la enfermedad, pero no tengo un tratamiento curativo, ¿sí? ¿En qué caso más harían tratamiento sintomático? ¿Cómo? ¿Por qué en infecciones por virus haces tratamiento sintomático? Porque no hay como un fármaco como tal que mate, por así decirlo, al virus, y se trata más, por ejemplo, la fiebre, la tos, si hay secreción de flemas o mucosidad. Ya, pero si hay flemas es muy probable que sea bacteriano. Bueno, por tos. Está muy bien. Entonces, fíjense, el cuadro viral se va a autolimitar por sí solo, si es una gripe común. En 7 a 14 días el virus solito se autolimita. No tenemos un tratamiento específico que vaya pan o chino. Bueno, hasta más o menos es cierto. Podemos usar amantadina, por ejemplo, ¿sí? O rimantadina, que son antivirales. Estos disminuyen la carga viral. No matan al virus, pero sí bajan la carga viral. Ese podría ser un poquito más específico, pero su fin no es de erradicación del virus, porque no tenemos para eso. Su fin es que la carga viral sea más pequeña para que los síntomas sean menores, nada más. Igualito se va a autolimitar solito el virus, ¿sí? Pero sí puedo usar ahí, por ejemplo, tiene congestión nasal, le doy anticongestivos. Tiene fiebre, le doy antipirético. Le duele su cabeza, le doy analgésico. Eso es tratamiento sintomático. Estoy controlando los síntomas porque el cuadro de base se va a autolimitar solo, ¿sí? ¿Entendemos? Cuando es sintomático. Y si tengo una infección bacteriana y puedo matar a la bacteria con un antibacteriano, ¿será que puedo hacer tratamiento sintomático? ¿Será o no será? ¿Sí? ¿Por qué? Porque se puede combinar. ¿Pero será porque puedo combinar? También porque una persona, al igual que una persona que está con una infección viral, va a presentar síntomas. Qué bonito color están tus ojos. No son reales. No, yo sé, pero se ven lindos, están chidos. Me distrajo. Al igual que esta persona que va a tener una infección bacteriana, igual va a presentar síntomas. Y lo que podemos buscar es igual aliviar estos síntomas a la vez que pasamos la enfermedad. Muy bien, ¿por qué? Digamos que tiene una infección bacteriana, ¿sí? Y es estrepto. Ok, le voy a dar amoxicilina, ¿sí? La amoxicilina baja la fiebre, baja la inflamación, disminuye los mocos. No, ¿y el paciente tiene fiebre? Sí. ¿Tiene dolor de gargantita? Sí. ¿Tiene inflamación? Absolutamente, ¿sí? Entonces, vean, puedo combinar el antimicrobiano, que es específico, que es el terapéutico para ese paciente, con tratamiento sintomático, porque también tengo que controlar los síntomas. Y de hecho, el paciente viene por los síntomas, no viene por la bacteria. No viene y dice, doc, escucha un estrepto, a ver, lo aniquilaremos. ¿No? Viene, doc, estoy con fiebre, me duele mi cabeza, estoy notando flemas, ¿sí? Entonces, ¿puedo combinar terapéutico y sintomático? Sí, y habitualmente lo hacemos. ¿Sí? ¿Está claro entonces estos otros tipos, verdad? Ahora sí, ¿por qué no he dejado el tratamiento diagnóstico para el final? Porque es el que es un poquitito más complejo de entender. ¿A qué se refiere el tratamiento diagnóstico? Se dice que usamos tratamiento diagnóstico cuando voy a usar fármacos para llegar a mi diagnóstico específico. Entonces, fíjense, el orden es contrario al que habitualmente hacemos. En este que es terapéutico, que es lo que les he dicho que hacemos siempre, primero diagnostico y en base a mi diagnóstico doy tratamiento, ¿sí? Pero en este tratamiento diagnóstico hago al revés. Primero le doy tratamiento y en base a la respuesta a ese tratamiento llego a mi diagnóstico. Es al revés.
¿Sí? La pregunta es, ay, ¿y cuándo hacemos esto? ¿Cómo? Tal vez en bacterias, por ejemplo, no sé, perdón, se usaba en cultivo de poner la... Pero el cultivo haces en el paciente, ¿eh? No, Entonces no se pero considera aparte. tratamiento. No. Ese procedimiento que a lo que te refieres es el antibiograma, ¿no es cierto? Donde voy a sembrar bacteriecitas en un medio de cultivo y además voy a poner los botoncitos de antibióticos, ¿sí? Y ahí voy a ver si crece, si no crece, y en base a eso voy a saber el perfil de sensibilidad o resistencia de la bacteria, ¿sí? Estoy usando ahí fármacos para saber el perfil de sensibilidad de la bacteria, pero aquí no hay paciente. Esto es en paciente, ¿sí? Todo esto es en paciente. Entonces acá no aplica. ¿Cuándo creen que aplicaríamos tratamiento diagnóstico? Cuando tenemos en sospecha alguna enfermedad y se trata con ese medicamento y si funciona, si sería eso. Más o menos, pero hay que tener cuidado. ¿Por qué? Van a ver que es muy común, viene a la consulta de Juanito, lo revisamos, no, pues es gripe común, ¿sí? Y dice, por si acaso le daremos antibiótico, y le encargan antibiótico. ¿Estará bien eso? ¿Será tratamiento diagnóstico? No, eso es mala praxis, por si acaso, ¿sí? No se debe hacer, no se debe usar antibióticos si no se necesita, ¿sí? Entonces, no es usar por si acaso, a ver, pucha, por ahí la chunto, no le dan esto, a ver, si se sana eso era, cuando no sé, ¿sí? Entonces, el tratamiento diagnóstico es súper excepcional, no se hace ni se debe hacer con frecuencia, se reserva para situaciones de alta complejidad, donde tú has hecho toda tu exploración clínica, has agotado tus recursos de laboratorio, de estudios de imagen, de estudios especiales, y a pesar de todo eso, no tienes un diagnóstico claro, ¿sí? Y en base a tu alta sospecha, entonces dices, pienso que es esto. Le das el tratamiento, si el paciente evoluciona favorablemente, ese era tu diagnóstico, ¿sí? Entonces siempre les digo, ¿han visto Doctor House? ¿Sí? ¿Qué casitos le llegan a Doctor House? ¿Los sencillitos? No. ¿Los que ahí cualquiera en consulta externa los resuelven? No, son pacientes que ya han ido a varios consultorios, hospitales, los han revisado especialistas y no han llegado a un diagnóstico, son casos raros, ¿sí? Entonces, ¿qué hace House? Se reúne así como ustedes, ¿no? Con su equipo y dice, a ver, anotaré, ¿qué tenemos? Esto ha salido en eso, en la tomografía, esto, en el laboratorio, esto, y empiezan a analizar, ¿no? Y dicen, ¿qué podría ser en base a esto que tenemos? Entonces empiezan a descartar y dicen, a ver esto, puede ser esto. Bien, se le ocurre a House y dice, puede ser esto. Denle, no sé, corticoides. Si va bien, eso es. ¿Sí? ¿Lo hacen así o no? Y van, le dan y van. Riesgo-beneficio. Hasta que al final, en alguna de las cosas que le dan, ¡pum! Va bien, el paciente se estabiliza. Ese era el diagnóstico. ¿Sí? Entonces, vean, el tratamiento diagnóstico no es para casos comunes, no se debe hacer con frecuencia y solamente es nuestra última alternativa, nuestro último recurso, cuando no tenemos otra alternativa más. ¿Sí? ¿Está claro? Bien. Entonces, como resumen de esto, pues decimos así, los tipos de respuesta farmacológica pueden ser profiláctica, diagnóstica y terapéutica. Y obviamente aquí en la terapéutica entra también la sintomática que acabamos de ver, ¿sí? ¿Que puede haber combinación de estas en una u otra fase de la enfermedad del paciente y demás? Claro que sí, ¿sí? Entonces, para eso usamos los fármacos conocidos como medicamentos que tienen fines terapéuticos, ¿sí? Bien. Ahora, el otro punto importante que debemos diferenciar es lo que conocemos como droga. Algunos dicen, no, droga, fármaco, droga, lo mismo. Tienen elementos importantes de similitud, pero no es lo mismo.
Fíjense, para decir que una droga, o para definir una droga, digo, la droga es una sustancia farmacológica, por lo tanto, sustancia química que produce cambio biológico, ¿sí? Pero para ser considerado droga, tiene que tener estos tres elementos fundamentales. Número 1, efecto del sistema nervioso central, que habitualmente se relaciona con sensación de placer, de bienestar, de agrado, de tranquilidad. Esa sensación gratificante que el paciente siente es lo que hace que el paciente quiera volver a consumir la sustancia, y por eso nos lleva a abuso, ¿sí? El segundo elemento es la tolerancia. ¿Cómo definimos tolerancia? ¿Qué será tolerancia? ¿Qué dice? ¿Qué es tolerancia? Como resistencia. Más o menos, pero no. Normalmente cuando hablamos de resistencia, hablamos más de las bacterias que se hacen resistentes a los fármacos. Y ese sí es un concepto bien importante, porque van a escuchar que el paciente dice, no doc, soy resistente a la penicilina, no me dé penicilina. ¿Será que el paciente es resistente a la penicilina? ¿La penicilina va a atacar al paciente? No, va a atacar a la bacteria. ¿Quién se hace resistente a la penicilina? La bacteria. El paciente no se hace resistente a la penicilina, ¿sí? Claro, si ha tenido una cepa resistente a la penicilina, sí hay que considerar que podría ser la misma cepa que está colonizando y va a haber resistencia. Entonces puedo considerar una mejor alternativa terapéutica. Pero si el paciente en un momento dado presentó una cepa resistente a la penicilina, no quiere decir que ahora que se ha enfermado un año después sigue siendo resistente. Tendría que ser la misma cepa, ¿sí? O una cepa que tenga resistencia. Diferente es la tolerancia. La tolerancia normalmente la utilizamos para describir una pérdida progresiva de la eficacia terapéutica. Ejemplo, así se entiende mejor. El café, vamos a decir, pero no es droga, ¿no? Un poquito. Entonces, ¿qué pasa con el café? Normalmente usamos el café para despertar, ¿no? Nuestra tacita ya están pilas, listo, ahora voy a ir a trabajar. Entonces pasa, yo siempre les digo, sobre todo como estudiantes de medicina, empieza el primer semestre y el cafecito, ¡pum! Me preparo mi cafecito cargado, plan, tomo, ¡pum! Estoy pilas, entonces estudio toda la noche, ¿sí? Va pasando el tiempo, me preparo mi misma tacita de café, tomo y a los 5 minutos, ¿sí? Entonces, ¿qué hago? Subo la dosis. Ya no me tomo una tacita, me tomo 2, ¿sí? Entonces, fíjense, para conseguir el mismo efecto, estoy duplicando la dosis, ¿sí? Va pasando el tiempo y ahora que ya estoy con tercer año y voy a empezar a estudiar más rudo todavía, entonces voy y ya no me hago pues mis 2 tacitas, mi jarra de café y ahí me siento a estudiar, ¿sí? Luego al día siguiente con taquicardia, con diarrea, no sé. ¿Sí? Entonces, ¿qué ha pasado? He generado tolerancia. He necesitado aumentar la dosis para conseguir el mismo efecto. No es más efecto, es el mismo efecto, ¿sí? Entonces las drogas se caracterizan por presentar tolerancia. Por eso les he puesto ahí a su amigo el marihuano, el Juanito. No, Juanito, ¿no? No es personal, siempre hablo de Juanito en mis exposiciones. Entonces fíjense aquí el Juanito. Escucha, la primera vez agarraba y le echaba un porrito, como dicen, ¿no? De marihuana. Le echaba su porrito y estaba sonso y feliz. Tranquilo el Juanito, ¿sí? Va pasando el tiempo, se fuma su porrito. No hay efecto. Me han vendido trucho. Pasto me han dado. Entonces agarra el Juanito, ya no se fuma un hito, pues, se fuma 2. ¿Sí? Y luego con esos 2 ya otra vez son felices. Y va pasando el tiempo y si el Juanito sigue fumando sistemáticamente, 2 no va a servir. Entonces, ¿qué va a hacer? Va a ir aumentando las
dosis. Y fíjense, para conseguir el mismo efecto que antes le producía un solo cigarro. ¿Sí? Entonces, las drogas tienen esta característica. Con el tiempo se va produciendo tolerancia y eso implica que el individuo quiera consumir cada vez más para conseguir el mismo efecto, para repetir el efecto que conseguía al principio con dosis pequeñas. ¿Sí? Y esa es una de las principales causas de abuso. ¿Sí? Y el tercer elemento, el más peligroso, la dependencia. ¿Qué entienden por dependencia? ¿Necesidad de qué? Ya, existe una necesidad incontrolable de seguir consumiendo la sustancia. Por eso decimos, el paciente pierde el control, pierde la capacidad de controlar ese impulso. ¿Sí? Y en esta etapa es en la que el paciente puede llegar a extremos como que, no sé, puede robar a la familia, amenazar a los papás, hacer cosas delictivas y demás, todo con el fin de conseguir la droga o conseguir recursos para comprar la droga. Realmente pierde el control, ¿sí? Y aquí realmente el individuo se deshumaniza de tal forma que es capaz de hacer cualquier cosa con tal de conseguir la droga, ¿sí? Entonces, fíjense, para ser considerado droga, tiene que tener estos tres elementos, ¿sí? Entonces yo les digo, ¿será que todos los fármacos tienen estos tres elementos? ¿Han visto a alguien alguna vez de un omeprazol, necesito ir a tomar mi omeprazol, dame plata, voy a comprar mi omeprazol? Así, ¿no? ¿Han visto alguna vez? ¿No? O que alguien diga, no, ya me he tomado 5 omeprazoles y nada. Bueno, sí, algunos hacen, pero no es por tolerancia, no genera tolerancia, es por ignorancia eso, ¿sí? Entonces, fíjense, los fármacos, no todos, pero la mayoría de los fármacos no tienen estos tres elementos, ¿sí? Entonces, ¿qué decimos? No todos los fármacos son drogas, ¿sí? Pero ahora, ¿qué me dicen, por ejemplo, de la morfina? ¿La morfina actúa a nivel central? Sí, es un excelente analgésico, es súper potente. Para el dolor, maravilloso. ¿Produce tolerancia? Absolutamente. ¿Produce dependencia? Claro que sí, pero es fármaco. Entonces, ¿qué hacemos? O por ejemplo, las benzodiazepinas. ¿Han escuchado hablar del alprazolam, clonazepam, diazepam? Tienen esos tres elementos, pero son fármacos. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Será que las drogas son fármacos y los fármacos son drogas? Concluimos. Todas las drogas son fármacos, ¿sí? Porque son sustancias químicas que producen cambios biológicos. Pero no todos los fármacos son drogas. Pero existen fármacos con características de droga, porque son grupos especiales, ¿sí? Y esos fármacos que tienen características de droga son o están en una lista de fármacos de prescripción controlada. Se controla muy bien quién prescribe, quién consume, dónde se vende, qué farmacia está vendiendo, ¿sí? Deberían solamente comprarse con una receta valorada y vigilar estrictamente. Y además, cuando nosotros como profesionales de salud nos aventuramos a usar esos fármacos, tenemos que vigilar bien a nuestro pacientito, porque si no el Juanito se va a volver adicto, ¿sí? Entonces, si necesito usar, voy a usar, pero voy a tratar de limitar el tiempo de uso, y mientras usa el Juanito, ojo al charque, como decimos, lo tengo que vigilar, lo tengo que monitorizar, porque si no, se va a hacer adicto.
Y sí, tenemos pacientes adictos a clonazepam, pacientes adictos a diazepam, pacientes adictos a morfina, pacientes adictos a fentanilo. Recuerden que el fentanilo es del grupo de la morfina y es la famosa droga zombie. En Estados Unidos no están logrando controlar porque es terrible el impacto y el daño que produce en población. Y sí, tenemos también ya en Bolivia, está llegando, han pillado con programa de cambio. ¿Sí? En los hospitales, de hecho, siempre hemos tenido, pero en el hospital bajo llave se controla, ¿sí? Pero sí, tristemente también hay que decir que tenemos personal de salud adicto al fentanilo y que han tenido sanciones, problemas legales porque se roba del hospital. ¿Sí? O sea, imagínense, para que un profesional de salud ponga en riesgo su licencia que le ha costado tanto obtener por una droga, ¿sí? Así de destructivas y peligrosas son las drogas, ¿sí? Y bueno, sí hay que decir, entre comillas, que aquí tristemente todo se consigue sin receta. Entonces, aún estos fármacos que son psicóticos y que son de control, se pueden consumir sin receta. ¿Sí? Pues aquí es una barbaridad, porque la legislación existe, pero tristemente nadie la hace cumplir. ¿Sí? Cualquiera va a la farmacia, compra lo que le dé la gana y se toma como le dé la gana. Es una barbaridad, pero así es. ¿Sí? ¿Está claro? Bien, entonces ahora que ya sabemos nuestros tres conceptos, sabemos diferenciar fármaco, medicamento y droga. Y en realidad podríamos decir que los medicamentos y las drogas son fármacos, ¿sí? Pero dependiendo del fin que tienen, pues su aplicación será diferente. ¿Sí? Bien, esta tablita les resume eso, es simplemente un resumen, como les digo, esto no está en el libro, pero nos permite entender bien estos tres conceptos. Por ejemplo, acá me dice el fármaco. Fíjense, aquí está la molécula de ibuprofeno. Esta yo he usado en experimentación, la he analizado y demás, y cuando le he dado un fin terapéutico, se ha vuelto medicamento. ¿Sí? Nos menciona el Advil. Advil en Bolivia no hay. Advil es el nombre comercial, uno de los nombres comerciales de ibuprofeno en Estados Unidos. ¿Sí? Y acá tenemos la droga, que como hemos dicho, si bien tiene esas tres particularidades, puede usarse de forma terapéutica o de forma recreativa, y sí tenemos fármacos o si quieren medicamentos que tienen características de droga. Pero también tenemos la situación en la que se pueden usar drogas como tratamientos. ¿En qué casos creen que se usa droga como tratamiento? La marihuana, por ejemplo. ¿Sí? ¿En qué se está usando la marihuana? Sí glaucoma, sí epilepsia, ¿sí? Sí enfermedades neurológicas importantes, donde con los tratamientos normales no se obtienen resultados eficientes. Cáncer también, para controlar dolor. Incluso pacientitos que ya están recibiendo dosis altas de morfina, de fentanilo, inclusive por el cáncer, que es muy doloroso en las etapas terminales, se les da cannabis y va mejor, ¿sí? Entonces, obviamente no es legal, sabemos que en Bolivia no es legal el consumo de cannabis, pero cierto, no nos van a decir, ay, no se consume porque no es legal. Mentira, sabemos que se consume un montón. O sea, si fármacos no se controlan, imagínense cannabis, ¿no? Entonces, sí, sabemos que hay consumo alto. Y de hecho, sabemos que hay un consumo bastante alto en población universitaria, ¿sí? Y bueno, con sus compañeros hemos hecho un estudio los semestres anteriores y nos hemos enterado de que el consumo, pensábamos, de cannabis sabíamos que había, ¿no? Pero que necesitábamos cuantificar. Pero lo que nos ha sorprendido es el uso de otras drogas, ¿sí? Hay harto consumo de cocaína, hay harto consumo de tusi, de psicoestimulantes. Entonces es preocupante la cantidad de consumo, ¿sí? Yo siempre les digo, y aprovecho esto para reflexionar un poquito, la marihuana como droga no le tenemos mucho miedo en la parte terapéutica. Se le considera una droga noble, por decirlo así, porque sus consecuencias no son tan graves. Pero ¿cuál es el problema? No le decimos eso a la población, decimos, no consumas, ¿sí? ¿Por qué? Más del 90% de los pacientes que acaban consumiendo drogas mayores como cocaína, fentanilo y otras más peligrosas, han iniciado con marihuana. El problema es la tolerancia, porque algún momento va a estar consumiendo grandes cantidades de marihuana
ya no va a tener efecto. Entonces, ¿qué va a hacer? Va a probar otra cosa. Y de ahí no es fácil sacarlos, ¿sí? Y yo siempre les digo, es muy triste ver jóvenes, señoritas que tienen todo por delante, tienen los recursos, tienen la capacidad, tienen el apoyo de la familia y demás para ser brillantes. Y acaban ahí en los semáforos limpiando cosas con sus caras cortadas, quemadas por gasolina y demás, porque solo viven para drogarse, ¿sí? Te parte el corazón cuando viene la mamá y te cuenta llorando que su hijo va a venir, le ha apuntado con un arma para que le dé plata para comprarse droga. Y tú le dices, pero ¿por qué no lo denuncias? Te va a matar. ¿Por qué aguantas? Y se pone a llorar y te dices que es mi hijo, es mi hija. Es triste, ¿sí? Y no sabes qué hacer. ¿Cómo le vas a apoyar a ese paciente? No hay cómo. Y sí hemos visto familias que se han desestructurado, se han destruido completamente por una de estas situaciones. No es poco común, ¿sí? Entonces yo siempre les digo, no se metan con drogas. Hay otras cosas, otras formas de desestresarse, tranquilizarse, de afrontar problemas que no implican tanto riesgo. Pues no se metan a eso. Peor ustedes que son del área de salud, ¿sí? Hay otras formas. Pues si necesitan apoyo, estamos para apoyarlos. ¿Listo? Bien. Entonces, fíjense acá. Ya hemos dicho que el fármaco es una sustancia química específica. Sustancia química que produce cambio biológico, ¿sí? Esa sustancia química puede tener origen natural, semisintético o sintético. La mayoría de los fármacos que usamos actualmente los hemos visto primero en la naturaleza y a partir de eso los hemos extraído para poderlos utilizar, ¿sí? ¿Qué fármacos de origen natural conocen? ¿Qué conocen? ¿No conocen? ¿Qué han visto en microbiología, por ejemplo? La clásica. Es un hongo que crece y que evita que crezcan bacterias. La penicilina. Hemos visto al hongo Penicillium y hemos visto, chingada, aquí no crecen bacterias, ¿no? Y entonces hemos empezado a usar como antimicrobiano, ¿sí? ¿Qué más conocen de origen natural? La melisa. ¿Cuál? La melisa. ¿Qué es eso? La ansiedad. Es una melisa. Pero ese no es fármaco, ¿o sí? A mí me han dicho como melisa. Y está tranqui. Ok, ¿qué compuesto tendrá? Habría que analizar. Debe tener algún compuesto que tal vez usamos, tal vez valeriana o algo así, ¿no? Entonces, sí, fíjense, por ejemplo, el famoso ácido acetil salicílico. ¿Cuál es su origen natural de la aspirina? ¿Cuál? ¿Qué? Salicina, algo así, creo que es de la corteza de un árbol. Corteza de sauce, ¿sí? Entonces, fíjense, los abuelos ¿qué hacían? Agarraban la cortecita, le hacían un mate y tomaban, ¿sí? Y por eso es que salieron videos de la pandemia de la aspirina previene el COVID, entonces todo el mundo a los sauces, ¿no? Tomar. Y luego venían, les dabas ácido acetil salicílico, hemorragias. ¿Por qué? Porque habían estado un mes tomando sauce y no te han avisado. Sí, claro, porque de ahí viene, ¿sí? Entonces, fíjense, tenemos un montón que podemos observar. En el Amazonas, por ejemplo, los aborígenes usan el curaré para preparar sus flechas, para cazar, ¿no? Sacan de plantas, de ponzoña de animales venenosos y demás, y impregnan las puntitas de sus flechas. Entonces, cuando van a cazar, ven un animalito, ¡pam!, lo conservatan. Si le llega al animalito la flecha, el animalito quiere pararse y se desarma. Y quiere correr y se desarma. ¿Por qué? ¿Qué creen que hace el curaré? Es un bloqueante neuromuscular. Bloquea la comunicación entre la neurona y el músculo. Entonces, el animalito, ¿qué necesita para correr? Que su músculo se contraiga para correr, ¿no es cierto? Entonces intenta y no le responde, está así, todo relajado. A partir de eso nosotros hemos sintetizado la tubocurarina, el fanturón y otros relajantes musculares que usamos en cirugías de pacientes que
que vamos a conectar a un ventilador mecánico y demás. ¿Sí? Entonces, vean, hemos sacado mucho de la parte natural y los hemos vuelto semisintéticos o sintéticos. ¿El punto cuál es? ¿Tenemos medicina natural en nuestro medio? ¿Sí o no? La medicina tradicional, como le decimos, ¿cierto? ¿Sí? ¿Cuál es más peligrosa? ¿La medicina científica, que es la que nosotros ejercemos, o la medicina natural? ¿La natural es más peligrosa? ¿Sí? ¿Por qué? ¿No? Para un fármaco se hace como evaluación en los efectos adversos, demás, ¿no? Como el caso de la niña que falleció porque le daba mate. ¿Mate de qué? Un mate de anís. Entonces no están regulados, se puede decir. ¿Y la medicina natural tiene resultados? ¿Tiene efectos? ¿Sí? ¿Y por qué tendrá efectos? ¿Qué tienen pues las plantas? Que es lo que más usan, ¿no? ¿Qué tienen? ¿O no? ¿Tienen o no tienen sustancias químicas? ¿Sí? Entonces yo les digo, para poder entender esta diferencia, usamos el cannabis. Voy a escuchar hablar antes del cannabis, me gusta poner porque atienden, ¿no? Se pone y el bonito, atendemos. Despiertan. Entonces fíjense, el cannabis, la planta completa, se ha visto hasta ahora que tiene más de 360 compuestos químicos diferentes. ¿Sí? Esto es lo que usa la medicina natural, porque usa la plantita, por decirlo así. ¿Sí? De esos más de 360, se ha visto que 11 son los famosos THC, los tetrahidrocannabinoides. ¿Sí? De esos 11, fíjense, la medicina científica ha logrado separar uno, que es el famoso CBD. ¿Han escuchado hablar del CBD? Es el cannabidiol. ¿Sí? Es uno de estos cannabinoides. Este cannabidiol es el que se ha sintetizado como fármaco. En los países donde está permitido el uso de cannabis como terapéutico, se venden comprimidos de cannabidiol. ¿Sí? Entonces hay. Pero fíjense, nosotros para sintetizar esta molécula, y ahí pues nos vamos a adelantar un poquito. Acá, esto lo tienen en el caso, ¿sí? Es una tabla que nos dice, para producir un fármaco y que ese fármaco pueda salir a ser vendido y utilizado en población general, se requiere hacer todo este proceso, porque nosotros como médicos científicos usamos el método científico para validar lo que vamos a usar en el paciente, ¿sí? Porque no es nomás, escucha, yo me sueño hoy día que el agua con canela pues, cura el cáncer y entonces desde mañana voy a tratar cáncer con agua con canela. No es así, ¿no? Y en pandemia ha pasado algo así, ¿no? Con el famoso, ¿hay clorologues por aquí? Con el dióxido de cloro. ¿Qué han hecho con el dióxido de cloro? ¿Han escuchado hablar de él? ¿Qué hacen? ¿Para qué sirve? ¿Para qué sirve? Porque además Bolivia es famosa gracias al dióxido de cloro a nivel mundial. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Tomaban? Siguen tomando, te cuento. Seguro que sí. El dióxido de cloro, según los clorologues, cura el COVID, cura el cáncer, cura el VIH, cura el dengue, cura el autismo, hasta la calvicie cura. Así dice su profeto, ¿no? ¿Sí? ¿Y por qué es famosa Bolivia? Porque en la pandemia nuestro Congreso ha aprobado una ley para que se distribuya dióxido de cloro hasta en el último rincón de Bolivia. Y han distribuido. Así que cuando alguien viene y le decimos que no, o sea, no se
debe usar dióxido de cloro, ¿no? Ahorita vamos a ver por qué. Creo que en la otra clase veremos. ¿Por qué no se debe usar? Necesito veremos antes de esto. Esto vamos a analizar en la siguiente clase. Mecanismo de acción del dióxido de cloro según los clorolovers. ¿Por qué cura todo lo que cura? Número 1 dice, oxigena la sangre. ¿Sí? Y el dióxido de cloro no es una sustancia nueva, es antiguísima. La conocemos como excelente desinfectante porque sí, tiene un alto poder oxidativo. ¿Sí? Cuando reacciona, produce esto. ¿Qué es esto? Esperen, voy a tratar tiempo. No digan, esto no se ve. ¿Qué es eso? Oxígeno, les voy a pegar, pero no me han dicho que no puedo, ¿no? Ya, les voy a aplazar. ¿Esto es lo mismo que esto? Ah, pues, ¿y entonces por qué me dicen que eso es oxígeno? ¿Qué es esto? Oxígeno reactivo igual a radical libre. Esto oxigena. ¿Esto oxigena? No, esto mata. Genera estrés oxidativo. ¿Sí? Entonces, que me vengan a decir que esto oxigena la sangre, yo le digo, así, esto es todo, ¿no? ¿O es nariz? No, esto no oxigena. ¿Sí? ¿Por qué es un excelente desinfectante? Porque el estrés oxidativo mata virus, mata bacterias, mata hongos, mata esporas. Claro que sí, por supuesto. Por eso es excelente desinfectante. ¿Sí? Entonces dicen, no, es que va a entrar y va a matar al bicho, lo va a matar al COVID y se va a sanar el paciente. Yo le digo, ya, ven. El bicho cuando está en tu organismo, el COVID, ¿está ahí suelto, caminando, paseando? No, ¿dónde está? Aquí se mete el porquería. Ahí se mete, ¿sí? Entonces yo le digo, papito, explícame cómo tu dióxido de cloro, esto que es tan dañino, tan radical, tan oxidativo, va a matarle a este sin lesionar mi celulita. Yo te juro por Dios que desde mañana les doy a todos mis pacientes dióxido de cloro. Estoy explicando. Dale. ¿Pueden explicarlo? A ver, si yo te digo, aquí voy a poner una bomba, aquícito, aquí voy a poner una bomba, ¿ya? Solo ella se va a morir. De verdad, ustedes no se van a morir, les juro que no se van a morir. ¿Será? Entonces, explíquenme pues eso y yo les creo. No es coherente. ¿Sí? Entonces, esto que tiene cero de esto, han aplicado. Y los fármacos que tienen todo esto dicen, ah no, por ahí me hace daño. No, tomaré nomás dióxido de cloro. Entonces, la siguiente clase vamos a hablar de este proceso. ¿Sí? Hoy nos quedamos sin tiempo.